Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Quiero entrar a su jaula de cristal. Ella regala sus plumas y rueda la luna sobre la ciudad. Ya soñé que a la luz de... Seguimos en Cádiz, en el Palacio de Congresos, dentro del marco del Blue Zone Forum. Lo que yo no sé si Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, Ángels. Apláudanle, que él está acostumbrado a los teatros llenos. Entonces, él se viene arriba. No sé si has venido en bibliobús o en barcobús. No he venido en bibliobús, pero es una buena idea, ¿eh? Un barcobús por la bahía. Recorriendo toda la costa, ¿te imaginas? Sí, con libritos, con un librito en el mar. Qué mejor plan. O sea. Pues ahora vamos a hablar de libros y de lectura, pero déjenme que les diga una cosa. Están cortando la caña de lomo de atún para que puedan probarla todos ustedes. Lo digo, porque luego, cuando viajamos por ahí, la gente dice, ay, a ir a ver el programa de radio, madrugar. Que sepan que si vienen, algo se llevan. Algo se toman. Claro, Digo yo que algo se llevan. Pues ahora están cortando y en un ratito, o al menos antes de que se vayan, ustedes van a poder probar la caña de lomo de atún. ¿Vale? Venga. Vamos con... Y nosotros también, claro. Bueno, claro. Ya veré. Tú ya verás si te damos. Ya te damos. En la hora anterior, Antonio, hemos estado hablando de economía azul, de las energías del mar, pero también existe literatura azul, libros sobre el mar, y algunos de ellos son los que vamos ya a entrar en nuestra biblioteca esta mañana. Pues mira, yo para hablar del mar he traído 2 clásicos y 2 libros más modernos. Yo creo que el gran clásico para hablar del mar es 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Un libro de 1870 que además, mira, está el submarino del Capitán Nemo, personaje histórico que tiene una biblioteca alucinante dentro del submarino. Que sería un biblio submarino también. Y es maravilloso porque en realidad es como una enciclopedia del mar. Como este submarino que todo el mundo confunde con un monstruo, coge ahí a Ned Land y al Pierre Aronnax, los mete dentro de la nave y van por el fondo del mar por todo el mundo. Y entonces es como una enciclopedia del mar y una descripción maravillosa de todos los fondos marinos. El gran libro del mar, 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, que está en Alianza. Está en Alianza y este es bajo el mar. Por encima del mar, para mí, el gran libro del mar es Moby Dick. Hombre, por supuesto. Que lo que hace es recorrer. También es curioso porque es un libro 20 años anterior, pero bueno, persiguiendo a un monstruo también, a la ballena blanca, recorre todos los mares y también es un libro muy marino. Son 800 páginas, de las cuales 750 están buscando a la ballena. Ya les cuesta, y en 50 páginas la ballena los mata. O sea, quiere decir que... ya les cuesta. Sí. Moby Dick, de momento 2 clasicazos, ¿eh? Sí. 20.000 leguas de viaje submarino, Moby Dick de Herman Melville, que está en Alianza también. Alianza. Y luego yo he querido traer Gran Sol, de Ignacio Aldecoa, porque es para mí uno de los grandes libros de los pescadores, ¿no? Él acompañó a unos pescadores que fueron en pesca de altura y estuvo tiempo con ellos y escribió este libro donde cuenta un poco lo que es la vida dentro de un barco de pesca y los problemas de ellos y cómo viven realmente en un barco de pesca. Y es impresionante. Gran Sol, de Ignacio Aldecoa. Que está en Alfaguara. Está en Alfaguara. ¿Y uno más? Y mira, he traído Las reinas del mar, de Mauricio Wiesenthal, que realmente es uno de los tipos más cultos que yo he leído jamás. Es un tipo impresionante que lo que hace es un recorrido de los grandes barcos que han recorrido los mares. Y déjame que te lea en alto el principio de uno de los capítulos, porque él dice: viví buena parte de mi infancia en Cádiz, cuando esa maravillosa ciudad era toda balcón, puerto y muralla, torre, vigía y mar. Chateaubriand la comparó con Saint-Malo, donde él había nacido, y sin duda tienen el mismo parentesco que une a las gaviotas con las velas, a las madres con los pañuelos, a las murallas con las tabernas de las ciudades marinas y a los amores de una noche de vino y viento en calma con los tatuajes de toda una vida. Leyendo en alto el arranque, un fragmento de La reina del mar, de Mauricio Wiesenthal. Y es que además, vamos a hacer una pausa ahora para la publicidad, pero a la vuelta vamos a hablar de lo importante que es leer en alto para uno mismo y que nos lean, ¿no? Claro, porque esto de leer en bajo, esto que hacemos nosotros de leer para uno mismo, realmente es una cosa muy moderna, es una cosa que tiene 100 años, porque lo habitual era leer en alto. Y eso lo cuenta muy bien el libro de la semana que hemos traído, que es La voz de los libros, de Maribel Riaza, que nos cuenta la historia de esa lectura en voz alta, desde las lecturas orales con la fogata, sí, hasta los audiolibros. Claro.
Es que los audiolibros es que alguien te lea en alto. Y un libro 1 hora también un poco. También, efectivamente. Vale. Pues vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Bien, y a la vuelta hablamos de la importancia, porque al final, además, todos cuando empezamos a leer en alto. Claro. Porque la mejor manera de juntar las letras cuando empezamos a leer es verbalizarlo en voz alta. Leer en alto. Yo, por ejemplo, a mis hijos les leía en voz alta y ellos lo recuerdan mucho también. Bueno, luego ya es verdad que cuando tenían 14 les dije, ya leer vosotros. Es que les leía Antonio Martínez Asensio, que a lo mejor les lee cualquier otro y no es lo mismo, pero es que les lee él con esta voz. Minha voz, minha vida, meu segredo e minha revelação, minha luz. En nuestro imaginario, leer es leer en silencio y para uno mismo. Y si queremos decir que alguien lee en voz alta y para otros, tenemos que añadir esa información. Lo curioso no es solo eso, sino que pensamos que esto ha sido siempre así, que siempre se ha leído en silencio. Pero si tenemos en cuenta la historia de la humanidad, la lectura silenciosa e individual, como hoy en día la conocemos, es una práctica relativamente nueva, además de minoritaria. Dependiendo de las zonas del mundo, goza tan solo de unas décadas, a lo sumo un siglo de vida. Lo habitual en los últimos 25 siglos ha sido disfrutar en grupo de la lectura en voz alta. Leer ha sido siempre leer en voz alta y con otros. Y si queríamos decir que alguien leía en silencio y en solitario, era necesario especificar esa particularidad. Ahora ocurre todo lo contrario. Leer ha sido siempre leer en voz alta y con otros. Hemos escuchado en este fragmento del libro La voz de los libros de Maribel Riaza, editado por Aguilar. Decías antes tu elección como libro de la semana. Como libro de la semana. Un libro muy interesante que no solo cuenta cómo se leía en alto, sino que también cuenta toda la representación que hay en cuadros, en películas de gente leyendo. Es divertísimo. Y cuenta anécdotas maravillosas sobre leer en alto. Déjame que te cuente una. Dickens se forró haciendo una gira por Estados Unidos leyendo sus propios libros. Y era como una rockstar. Llenaba los teatros y leía sus libros. Y la gente se desmayaba, lloraba y era maravilloso. Y el tío descubrió que sus libros eran demasiado complejos para leerlos en alto. Y entonces hizo una especie de versión oral o versión audio, podríamos decir, de sus libros que, bueno, digamos que gramaticalmente eran un poquito menos complejos. Claro, menos complicados. Para poder contarlos. Pero se empezó leyendo en alto y lo decíamos un poco antes. Y ahora ha llegado el audiolibro. Claro. Es decir, volvemos casi a los orígenes. Yo creo que sí, yo creo que hemos recuperado, gracias a Dios, ese placer de que alguien nos lea en alto. Yo muchas veces cuando me gusta muchísimo un libro digo, léelo en alto, porque es verdad como que se disfruta un poco más, ¿no? La literatura escuchada. Vargas Llosa era maravilloso en eso. Pues mira, voy a aprovechar tu programa Un libro, una hora para presentar a nuestra invitada. Es un fragmento de Ensayo sobre la ceguera de José Saramago en la voz de Eugenio Barona. Sobre la mesa se veían los libros dispersos. ¿Qué será esto?, pensó, y de pronto sintió miedo, como si también él fuera a quedarse ciego en el instante siguiente y lo supiera ya. Contuvo la respiración y esperó. No ocurrió nada. Ocurrió un momento después, cuando juntaba los libros para ordenarlos en la estantería. Primero se dio cuenta de que había dejado de verse las manos. Después supo que estaba ciego. Paque, John, buenos días. Buenos días, encantada. Hace 11 años eras enfermera, curabas a la gente con jeringuillas, con pastilleros, con jarabes. Hoy curas con tu voz y con la palabra. Paqui perdió la vista hace 11 años por una enfermedad rara y desde hace 10 es lectora voluntaria y presides Hipatía, que es una asociación de amigos de la Biblioteca de la Universidad de Cádiz. Y lees para los demás. ¿Para quién lees? Para toda persona que lo demande, que lo solicite o que lo necesite, porque la lectura es terapéutica para uno mismo y leer en voz alta a colectivos en riesgo de exclusión social, como son los ancianos, los geriátricos, las personas que están hospitalizadas, sobre todo las personas de hemodiálisis, que pasan muchas horas enchufadas a una máquina en aislamiento, y también he leído para personas migrantes, para acompañarlas en el aprendizaje del idioma. ¿A ti te gustaba que te leyeran antes en voz alta? Pues, ¿O practicabas no. tú misma la lectura en voz alta? Sí, yo practicaba a solas cuando leía, desde pequeñita he sido muy lectora y no, a mí no me leyeron, mis padres eran personas que no tenían tiempo con 6 No te leyeron cuentos no antes me de leyeron acostarte. cuentos. Pero yo sí leía para mí misma en voz alta desde pequeña, sí que descubrí ese placer. Paqui, y cada uno de estos, o sea, los enfermos, los mayores, los inmigrantes, ¿cada uno necesita o te pide una lectura diferente? ¿Les lees cosas diferentes a cada uno? Sí. ¿Qué les lees?
Los ancianos piden mucho poesía pues que ellos recuerdan, romance o poesía de autores conocidos. Por ejemplo, en el geriátrico del Puerto donde acudo, pues Lestare Alberti, evidentemente. Las personas migrantes hay que leerle en un formato de lectura fácil, que son los libros editados para personas con discapacidad intelectual, pero no solo, sino para personas con menos recursos formativos y sobre todo las personas migrantes. Les gustaba mucho, ahí elegía yo la lectura y sobre todo les gustó mucho la Odisea, en lectura fácil. Qué bueno. Sí. Tú no ves la reacción de quien te está escuchando, pero ¿qué sientes? ¿Cómo sientes esa reacción? Pues escucho el silencio cuando empiezo a leer. Y la emoción se transmite en el aire. El aire me trae las partículas que emanan de esos corazones. Y tú captas la atención, es decir, tú sabes cómo te están prestando atención, eso lo captas. Sí. Como yo digo, escucho el silencio y sobre todo muchos ancianos se emocionan, muchas personas que están en la cama en hemodiálisis se emocionan y yo, sin llegar a tocarlos, percibo esa emoción que la lectura le está produciendo. Oye, Paqui, y se sorprenden porque, vamos a ver, cuando te ven llegar dicen, bueno, vamos a ver, nos va a leer una ciega. Sí, sobre todo porque no llevo libro en braille, que es lo habitual, porque yo en una hora de sesión, o bien en hemodiálisis, o bien en el geriátrico, o bien impartiendo clase a los migrantes, puedo variar de libros 6, 7, 8 libros, lecturas diferentes. Entonces, si yo tuviera que llevar en braille, tendría que llevar una camioneta, claro. El bibliobús de Antonio Martínez Asensio tendrías que llevar. Entonces, las nuevas tecnologías han venido en nuestro auxilio. Entonces, cuéntanos estas nuevas tecnologías. Te has puesto unos auriculares por debajo de los cascos que llevamos todos y tienes aquí delante un aparatito. ¿Esto cómo funciona? No es un audiolibro, que es lo que la gente piensa que los ciegos leemos en audiolibro. De hecho, a mí los audiolibros me gustan, pero por ejemplo, mientras plancho, para escuchar, para distraerme, pero no para leer. Sí. Para mí leer es sentarme a leer. Entonces, nosotros tenemos unos lectores de pantalla y en cualquier iPad, ordenador o en cualquier teléfono nos podemos descargar. Tenemos acceso a multitud de bibliotecas, no solo la biblioteca de la ONCE, donde nos graban personas expertas que no nos leen como los audiolibros, sino que nos leen más en neutro. Claro. Entonces, porque claro, los audiolibros transmiten emoción y a mí me gusta leer en neutro. Entonces tú escuchas por esos auriculares a alguien que te está leyendo una voz que te una voz sintética, pero que es muy parecida a la humana. Sí. Como la Siri, y puedo leer cualquier formato en PDF, en ebook, EPUB, y tú transformas esa voz neutra en una voz con emoción, en una voz que transmite lo que estás leyendo. O sea, el audiolibro lo haces tú. Claro, porque a mí me gustaría ser, pues eso, lectora de audiolibros para los demás. Y entonces, para más allá de utilizarlo para cuando lees libros para los otros, tú cuando te sientas a leer, utilizas este formato. Claro, los periódicos de la mañana yo los leo en ese formato. Tengo un lector de pantallas que me lee absolutamente todo, pues desde el prospecto de las medicinas hasta el periódico, hasta los libros de literatura. Qué bien. Bueno, y ibas a leer para nosotros un poema, ¿verdad? Un poema que en realidad es un poema que describe un cuadro, con lo que, bueno, pues... son dos cosas a la vez, o sea, claro, un poema vamos a cerrar un círculo ahí, vamos a cuadrar el círculo, ¿no? Sí, me gusta hacer este ejercicio, pediría al público que cierre los ojos, porque claro, viviendo en el Puerto Santa María, pues tenía que leer algo de Alberti y en lugar de escoger el poema de la mar, que es muy conocido y que pegaría hoy, pero he escogido un poema muy especial para mí, publicado en 1947, cuando Alberti le dedica todo un poemario a la pintura, porque él, cuando se lo llevaron de aquí, de la bahía, se refugió en el Museo del Prado y tiene un poema dedicado al cuadro del Jardín de las Delicias titulado El Bosco. Todos aquellos que conozcan ese cuadro, como yo, antes de quedarme ciega, pues me gustaría que lo visualizaran a través de la voz. Venga, pues cierren los ojos, que va ella. Dice así: el diablo, hocicudo, ojipelambrudo, cornicapricudo, pernicolimbrudo y gabudo, zorrea, pajarea, mosquicojonea, humea, ventea, peditrompetea por un embudo. Amar y danzar, beber y saltar, cantar y reír, oler y tocar, comer,
fornicar, dormir y dormir, llorar y llorar, mandroque, mandroque, diablo palitroque, pío, 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 cabalgo y me guío. Me monto en un gallo y en un puerco espín, en un burro, en caballo, en camello, en oso, en gana, en raposo y en un cornetín. Berijo, berijo, diablo garabijo, amor hortelano, desnudo o verano, jardín del amor, en un pie el manzano y en 4 la flor y sus amadores, céfiros y flores y aves por el ano. Virojo, pirojo, diablo trampantojo, el diablo liebre, tiebre, si tiebre no tiebre, si pili tiebre, y su comitiva, chiva, estiva, si pilipitriba, cala, empala, desala, traspala, apuñala con su lavativa. Barrigas, narices, lagartos, lombrices, delfines volantes, orejas rodantes, ojos boquiabiertos, escobas perdidas, barcas aturdidas, vómitos, heridas, muertos. Predica, predica, diablo pilindrica. Saltan escaleras, corren tapaderas, revientan calderas. En los orinales letales, mortales, los más infernales pingajos, zancajos, tristes espantajos finales. Guadaña, guadaña, diablo telaraña. El beleño, el sueño, el impuro, oscuro, seguro botín. El llanto, el espanto y el diente crujiente sin fin. Pintor en desvelo, tu paleta vuela al cielo y en un cuerno tu pincel baja al infierno. Dios, ya pueden abrir los ojos. Porque claro, yo te estaba mirando y era como si lo recitaras de memoria. O sea, eres capaz de traducir a un lenguaje emocionante lo que a ti te llega con una voz absolutamente neutra. Es maravilloso. Es maravilloso. Para mí fue un descubrimiento propio porque yo necesitaba seguir leyendo con la misma fluidez con la que yo lo hacía antes de quedarme ciega, y estas nuevas tecnologías y el apoyo siempre incondicional de la ONCE pues me lo permiten. Bueno, y además has escrito un libro que es La lectora ciega, que ha editado la Esfera de los Libros, y que cuentas ahí cómo sales del pozo de la ceguera. Bueno, la literatura que a ti te ha salvado y ahora sirve para salvar a los demás, ¿no? Sí, la literatura, las palabras, la poesía siempre nos cuidan, y yo he aprendido que mi profesión, que era la de enfermera, me podía reinventar y utilizar las palabras como herramientas terapéuticas. Pues Paqui, yo te agradezco muchísimo. Nos hemos quedado sin tiempo, pero yo lo prefiero porque ha sido tan bonito lo que has hecho y lo hemos disfrutado tanto. Muchas gracias. Que te agradezco una barbaridad lo que haces día a día y que hoy hayas estado con nosotros para contarlo. Muchísimas gracias, encantada. Un beso enorme. Un aplauso para ella. Y mira, espera, no te quites todavía los auriculares, porque de regalito nos encanta la lectura, pero nos encanta también la música, y está aquí Laura Gallego, que va a volver a cantar ahora, que por cierto, empiezas gira ahora, ¿no? Arranco gira. Arrancas gira. ¿Dónde arrancas gira? Arranco gira en el Teatro Coliseum de Barcelona el 5 de octubre, que es ya, de ahí nos vamos corriendo el 13 de octubre al Teatro La Zarzuela, Madrid, y es un arranque maravilloso que me encanta. Y una gira que no solo tiene esa portentosa voz que tiene, que ya hemos comprobado, sino que toda la puesta en escena para ti es muy importante. Sí, es una reivindicación y toda una revelación en el género de la copla, porque, pues bueno, el mismo título de la gira ya lo dice, la última folclórica. Me he autodenominado así, Ángels, porque nos estamos viendo en peligro de extinción las folclóricas. No encuentro a nadie de mi edad ni más joven que... ¿Por qué crees que no encuentras a nadie de tu edad? Pues porque tenemos el mal concepto en esta sociedad de que la copla la cantaban nuestras abuelas, nuestras vecinas, y parece como que no es algo moderno ni nada de eso. Entonces eso estoy yo reivindicando, voy a recorrer España y contándole a la gente. Muchas gracias.
Pues voy mira, a recorrer España contándole a la gente a través de la copla que la copla sigue estando de rigurosa moda y que si lo hago yo con 30 años, eso sigue diciéndonos que la copla también es joven. pues empecemos ese recorrido por España desde aquí, desde Cádiz, en el programa Hoy Sí. por Hoy. ¿Te parece bien? Me encanta. Pues cuando tú quieras, todo tuyo. Todo tuyo. Oye, vamos a venir a Cádiz, a cantar también, vamos a venir al Falla con esta gira, vamos a ir a todas las Vamos. capitales, por todas partes, también, a Jerez también, y a Las Palmas, y a Bilbao, y a Extremadura, a Mérida, Badajoz, todo. Cuando tú quieras. Dale caña. Me lo dijeron 1000 veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaban muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería. Y bajo tu beso en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, yo solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, yo te lo juro, compañero. No debía de quererte yo no debía de quererte. Y sin embargo, yo te quiero. Muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.